A esta hora quiero establecer contacto con Federico Hoyo, representante a la Cámara por el Centro Democrático. Muy buena tarde. Gracias por acompañarnos, representante. Yo quisiera quedarme con esta última frase, ¿no? Eliminar la maleza jurídica que los enemigos de la paz han sembrado. ¿A qué se refiere Iván Márquez en esta presentación que hiciera hoy en el Parlamento, en la Cámara, en Londres? Muy buena tarde, bienvenido. Dania, muy buenas tardes. Un saludo para la audiencia de Estados Unidos, América Latina y el Caribe que nos acompaña a esta hora. La maleza jurídica de la que habla el terrorista Márquez no es más que la justicia por la que claman el 75% de los colombianos, quienes hemos dicho claramente en las encuestas que no estamos de acuerdo con una paz en donde cabecillas que han cometido crímenes de lesa humanidad no vayan a la cárcel. La sociedad colombiana demanda que quienes han reclutado niños, sembrado minas antipersonal, extorsionado, asesinado, paguen sus crímenes con cárcel y no haya impunidad para ellos. Entonces la maleza jurídica de la que habla el terrorista es simplemente sus deseos, sus aspiraciones de que haya una justicia, una paz sin justicia. Ahora, representante, cuando uno ve a Iván Márquez haciendo su presentación allí en el Parlamento, uno recuerda las críticas que ciertos sectores han hecho a que a lo largo del proceso de las conversaciones de paz también se ha producido precisamente esto, es decir, un refrescamiento para la FARC, un lavarse la cara ante la comunidad internacional, un exponer prácticamente que las víctimas son ellos y que habrá que inventar una figura jurídica para ver dónde queda precisamente ese reclamo que se hace de justicia por sectores de la sociedad colombiana. Lo que pasa, Dani, es que hay dos temas. El primero es que ese lenguaje nocivo, dañino, agresivo y peligroso de enemigos de la paz es el mismo lenguaje que el gobierno colombiano ha utilizado en contra de quienes hemos sido críticos de este proceso de paz. Entonces, están utilizando el mismo lenguaje, los mismos epítetos, las FARC y el gobierno colombiano en contra de la oposición, en contra de los colombianos que queremos justicia. Es lo primero, es un mal ejemplo, un pésimo ejemplo que el gobierno colombiano ha dado. Y lo segundo es que el gobierno colombiano no ha sido enfático en decir que los miembros de las FARC que han cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, la cúpula, los cabecillas, deben pagar cárcel. Como el presidente Santos se va para España a hablar con sus majestades, se va a hablar con el gobierno español para que sean ellos intermediarios frente a la Corte Penal Internacional para que no intervenga en Colombia, pues entonces las FARC, por eso es que salen con este tipo de mensajes, porque el gobierno colombiano ha sido complaciente frente a estas demandas de impunidad de las FARC. El gobierno colombiano no ha sido enfático en decir que ellos deben pagar cárcel. El gobierno colombiano no ha sido enfático en decir que no puede haber amnistía para crímenes de lesa humanidad. El gobierno colombiano ha callado y, más grave aún, ha hecho lobby internacional para que supuestamente la justicia penal internacional no intervenga en Colombia en aras de obtener un acuerdo de paz. Lo que hay que recordar 100.000 veces es que si no hay justicia en este país, nunca habrá una paz sostenible. Luego de ver la presentación del día de hoy, uno se pregunta, ¿mañana el Parlamento Europeo también escuchará pues a Iván Márquez o en otros parlamentos del mundo o en otros escenarios? Mire, ¿sabe algo que me contaron algunas personas del equipo que estuvieron siguiendo la transmisión de esta infortunada visita de Márquez por Twitter, que fue hecho en el Salón Margaret Thatcher del Parlamento Británico? ¿Qué diría Margaret Thatcher, una de las mujeres más vehementes en contra del comunismo, de la dictadura y del socialismo, al saber que un terrorista, que un enemigo de la humanidad y que un criminal de lesa humanidad está hablando en el salón que tiene su nombre? Eso es una vergüenza. Y es una vergüenza que el gobierno colombiano permita que quienes hace algunos años estaban en el monte, huyendo a la justicia, huyendo a las Fuerzas Armadas de Colombia, hoy sean interlocutores con la comunidad internacional. Me gustaría saber si el Parlamento británico estaría dispuesto a recibir a miembros del Estado Islámico, a miembros de la ETA, a miembros del IRA, de la manera como lo hicieron hoy con las FARC. Eso es un mal ejemplo para las futuras generaciones y es un mal ejemplo para los grupos armados de Colombia, que sienten que si siguen presionando y siguen firmes en su lucha armada, en algún momento el Estado desistirá de combatirlos y tendrá que aceptarlos como grupos políticos, como ahora lo está sugiriendo con el grupo terrorista de las FARC. Quiero agradecer a Federico Hoyo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, por estar estos minutos en la tarde. Gracias.